Buenas noches amigos, bienvenidos a La Otra Realidad. Hoy, 11 de septiembre año 2020, tu amigo Andrew Álvarez acá con ustedes otro viernes para compartirnos los asuntos y los temas de la mar de interesante que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, hoy es 9/11, 11 de septiembre, podemos echar 19 años atrás el reloj del tiempo, la máquina del tiempo, y vamos a encontrar obviamente los incidentes del 9/11, el ataque al World Trade Center, a las Torres Gemelas, el derribo de un avión allá en la área zona de Pensilvania, el impacto del Pentágono y bueno, lo que provocó el cambio radical del mundo en que todos vivimos en estos momentos. Ese es tal vez el momento, básicamente, de inflexión donde se dan todos los asuntos que han disparado lo que está pasando en la política internacional actualmente en el siglo XXI. O sea, comenzamos el primer año del siglo, porque el siglo XXI empezó el 2001, no en el 2000. En el 2000 terminó el siglo XX. El siglo XXI empezó precisamente ese año. Y ese año, pues, se tiraron las líneas a seguir de lo que debería ser el futuro, de lo que debería ser próximamente la forma o manera de organizar un nuevo orden mundial. Y todos definitivamente hemos visto que esto se ha convertido en el desorden mundial. Ha sido pues, una cosa trágica total y completamente. 2.977 personas murieron ese día en los Estados Unidos. A esto hay que añadir entonces los efectos que esto produjo más adelante. Es decir, nos llevó a una guerra, a dos guerras, y a un sinnúmero más de conflictos en todo el Oriente Medio y África, inclusive en Asia, que al día de hoy todavía repercuten debido a este incidente. Y me explico más claramente, ya que comenzamos con esto, el programa hoy por la noche. Importante señalar, luego de este incidente y comenzar la invasión de Afganistán y luego más adelante la de Irak, al día de hoy la suma de muertos entre civiles, soldados, terroristas, bueno, contratistas, y todo lo que ha habido en la periferia sobrepasa los 2 millones de personas. 2 millones de personas. Definitivamente, pues, ha sido una desgracia esto, porque tratando de cambiar supuestamente el orden democrático del Oriente Medio y de cazar a los líderes como Osama Bin Laden de Al-Qaeda y desarticular a esta unidad terrorista, pues se creó un caos total y completamente en el Oriente Medio. Un caos es lo que hay todavía en Irak, un caos es todavía lo que hay en Afganistán, y en Irak nos damos cuenta que nuevamente vuelve un orden nuevo, un orden que es no proamericano, todo lo contrario, contra los intereses de Estados Unidos. Así que no se adelantó absolutamente nada, lo entiende usted, ¿verdad? Nada en Irak. En Afganistán, pues bueno, lo que hemos hablado nosotros por prácticamente casi 19 años y pico, el Talibán una vez más va a tomar el control de Afganistán, y de hecho ya los Estados Unidos firmó precisamente los acuerdos el pasado año con el Talibán para llegar, ¿no?, a la entrega de los territorios, al retiro de tropas de los Estados Unidos y de la OTAN, y que el Talibán pues se encargue definitivamente de aquello allí. No el gobierno que está en estos momentos allí de facto, el gobierno definitivamente de Afganistán va a cambiar tan pronto Estados Unidos saque la última bota que tiene sobre el terreno. Así que son cosas que tenemos que pensar y preguntarnos de qué sirvió toda esta matanza, ¿no? De qué sirvieron todos nuestros primos, hermanos, hijos muertos en acción. ¿De qué sirvió la muerte de tantos niños inocentes, hombres, mujeres, ancianos, en todo este territorio del mundo? Y que esto también ha tenido otras consecuencias. Tienes el conflicto de Siria, que directa o indirectamente también está correlacionado con esta actividad, obviamente bélica, de la invasión de Irak, la situación de Afganistán y la inestabilidad del Oriente Medio. Por ahí podemos extendernos, lógicamente, hasta llegar al 2011, cuando se sacó del poder a quién, pues a Muammar Gaddafi. Se le dio el golpe de Estado, el bombardeo de las fuerzas aéreas de la OTAN sobre Trípoli y sobre los puntos importantes, y cómo fue sacado del poder y muerto en las calles, ¿no? Meramente se le torturó en medio de la calle y se le sodomizó a Muammar Gaddafi allá en Trípoli. Y esto es una historia terrible que luego también nos lleva a otro 9/11. Me explico, ¿no? A otro 11 de septiembre, pero esta vez en el 2012, cuando fue atacada directamente, o fue atacado, ¿no?, el embajador de los Estados Unidos allá en Libia, y fue asesinado, junto con 3 miembros más de su avanzada diplomática. Y esto se quedó ahí en la ignominia. Inclusive han hecho un par de películas sobre esto, y donde se presenta definitivamente, ¿no?, como el Departamento de Estado norteamericano, que dirigía en aquel entonces Hillary Clinton, no hizo absolutamente nada
nada, ni por defender al personal que tenía de la Agencia Central de Inteligencia operando precisamente en Benghazi, ni tampoco hizo absolutamente nada para tratar de rescatar en aquel momento en que era atacado a su embajador. O sea, no activaron las fuerzas de rápida acción que hay en el Mediterráneo, que hay en África. O sea, todo hay comando para todo eso. Y está más que, sepa usted, más que organizada. La respuesta rápida que tienen los Estados Unidos, sea con Navy SEALs, por un lado, sea con Delta Force, sean con aviones rápidos de la Fuerza Aérea, de la Marina, etcétera, etcétera. Estados Unidos tiene cubierto total y completamente el Mediterráneo y el norte de África, pero no hubo ninguna respuesta para salvar a su propio embajador, ¿no? A este señor que fue allí, obviamente, muerto salvajemente en aquel momento. Christopher Stevens era el nombre de él, y que, pues, al día de hoy, pues eso se quedó, como dicen, en la indominia, en el oscuro o en la parte oscura de la historia. También hay que recordar, tal vez, si vamos a usar esta fecha del 9/11, habría que también recordar el golpe de Estado que se dio en Chile. Sí, en Chile, precisamente, cuando se sacó del poder en 1973 a Salvador Allende y tomó el poder entonces Augusto Pinochet, la ultraderecha, los fascistas chilenos. En aquel momento, pues también fue un golpe de Estado donde se sabe actualmente, y verifica la información para que no digan que esto es desinformación, donde la Agencia Central de Inteligencia estuvo involucrada directamente, y sobre esto hay un río, no solo de sangre, un río de tinta que se ha escrito sobre libros, reportes, investigaciones sobre la actividad de la CIA en Chile y el golpe de Estado contra precisamente este señor, contra Salvador Allende. Por otro lado, podemos ver cada una de las operaciones como estuvieron correlacionadas con operaciones secretas o clandestinas que ya estaban previamente organizadas. Así que el 9/11, que actualmente pues nuevamente conmemoramos esa fecha terrible, donde murieron tantas personas inocentes, tiene también otras fechas, como hemos dicho, luego, en 2012, allá en Benghazi, en Libia. Anteriormente había ocurrido lo de Salvador Allende. Esto, sincronismo, casualidad, el destino. Bueno, obviamente lo que pasó en Benghazi sí fue algo planificado. O sea, esto no fue como lo de Salvador Allende, que no tenía que ver nada con lo que iba a pasar en el futuro, no había ninguna correlación. Pero obviamente la muerte del embajador norteamericano, de este señor, pues sí estaba relacionado con todo esto. Específicamente, cuando pensamos que ese día nuevamente se recordaba el ataque del 9/11, ese mismo día también habían protestas, por un lado por la cuestión de la caída de Gaddafi, los seguidores de Gaddafi, y porque habían sacado de Libia a Abdul Aldenosi, creo que era Abdul Aldenosi era el nombre correcto, Abdul Aldenosi, que era el jefe de inteligencia de Muammar Gaddafi en aquel entonces, y lo habían sacado, lo habían arrestado y se lo habían llevado, y esto había creado inclusive más inestabilidad en esos días, en aquel lugar. Ahora, importante también señalar, y es parte de todo esto, que habían protestas ya no solamente en Libia, sino en muchos países, inclusive en la capital de Egipto, en el Cairo, contra la Embajada de Estados Unidos, y otras protestas más en Europa, contra unos productores norteamericanos, estadounidenses, que habían hecho una película que se llamaba La inocencia de los musulmanes. Y la inocencia de los musulmanes trataba precisamente de una sátira sobre el profeta Mahoma, donde se burlaban de Mahoma, donde Mahoma era un degenerado, donde hacían chistes de los musulmanes, etcétera, etcétera, y todos los radicales, ¿no?, y los islamitas tomaron esto como una ofensa, ¿no?, un insulto directamente al profeta, a la religión, a la fe y a todo lo que puede hacer el mundo musulmán. Por ende, una de las cosas que también se utilizó precisamente como probable causa de este ataque allá en Benghazi fue esta película en aquel entonces. Si hacemos un poco de memoria de todos estos incidentes, cómo se dieron en aquel entonces, ¿no?, en aquella época, en el 2012. Pues bien, sobre la cuestión del 9/11, 2001, el ataque a los Estados Unidos, esto pues todavía sigue, como decimos nosotros, nebuloso. Hay mucha información que se ha ido revelando a través del tiempo. Todos sabemos y estamos enterados de lo que se publica y de las investigaciones que se han relacionado con las demandas que se han hecho en la Corte Federal contra Arabia Saudita, contra personajes específicamente de la realeza saudí, por haber estado relacionados directamente con el ataque del 9/11 y con las personas que estuvieron involucradas, que pertenecían alegadamente a Al Qaeda. Todo esto está actualmente en la Corte. Usted puede buscar ahora mismo esa información y la va a ver. También había por mucho tiempo
precisamente, y esto lo he mencionado tantas veces en este programa, tal vez por enésima vez lo digo aquí, los documentos que están precisamente en los archivos que tiene el Congreso de los Estados Unidos allá en el Capitolio, ¿no? Allá en el basement, ¿no? En el sótano del Capitolio, donde se señala y se menciona a los implicados directamente, ¿no? A las cabezas saudíes que pertenecen al gobierno de la realeza saudí y que por cuestión de seguridad nacional y por no dañar la relación directa que hay, ¿no? Entre la corona saudí, ¿no? Entre la clase real y los Estados Unidos de Arabia Saudita, esa relación política y de apoyo que pueda haber, pues no se revelan esos puntos, no se trae esto a la discusión pública, no se acusa a nadie, porque para Estados Unidos es clave mantener a Arabia Saudita a su lado. Recuerde que el petrodólar depende de eso y de eso depende la economía de Estados Unidos. Así que el petróleo y los intereses pesan más que la sangre. Despierta durmiente, que esa es la realidad, le gusta el que no le guste, esa es la realidad, no hay otra. No invente, no crea la versión oficial porque es un cuento chino para tontos, para neófitos, para gente que anda pensando, qué sé yo, meramente en el hot dog, apple pie y Chevrolet, a la gente que anda en ese círculo vicioso. Así que, miren mi amigo y mi amiga, una vez más vuelvo a señalar, las investigaciones periciales que se hicieron, el ataque a las torres, al World Trade Center, a las Torres Gemelas, el ataque que se hizo al Pentágono, estos dos, inclusive el ataque al avión, sepa usted, y por estos medios, una vez más, invito a cualquiera que investigue y vea la información real, la que está ahí, la que hicieron los peritos, los investigadores de campo específicamente. Vamos a empezar primeramente con las Torres Gemelas. ¿Qué encontramos? Pues bueno, que obviamente lo que se ha dicho desde el principio y los ingenieros que conocen sobre este asunto, ¿no? Ingenieros estructurales, nos han explicado hasta la saciedad que el combustible, el jet fuel, ¿no? El combustible de avión no tiene la capacidad para poder calentar y derretir las famosas vigas o la estructura interior que tiene estas torres o que tenían estas torres, que no llegaba a la temperatura necesaria para que se derritiera y que ese efecto de caída es imposible dentro de la estructura y la fabricación de estas torres, pero ocurrió. Sería imposible, pero ocurrió, así que fue posible. Y la pregunta de rigor es, ¿por qué fue posible? Pues bueno, implosión, se ha encontrado termite allí y esa es la evidencia física. Dígame si es o no es así, si tú mismo, si es o no es así. Termite. Y termite obviamente es un químico que se utiliza ¿para qué? Para derretir el acero. Y todo lo que se ha encontrado y toda la información que hay es que semanas después de haberse destruido las Torres Gemelas, de haber aparentemente implosionado, porque es la impresión que da, no se fueron por un lado ni para otro, cayeron perfectamente bien. Es que se encontró que el acero seguía derritiéndose, mejor dicho, ¿no? Y saliendo como si fuera lava, como si fuera magma por ahí, acero derretido, una reacción química, obviamente, producida por el termite. Y a todo esto, pues si usted ha visto la foto y hágalo ahora mismo, va a buscar como que están las vigas cortadas perfectamente, las vigas de las Torres Gemelas. O sea, hay una serie de cosas que los ingenieros estructurales saben, ¿no? Que los químicos conocen. Que el ojo del neófito, del que no está entrenado para esto y no busca la información correcta, pues va a creer obviamente la versión oficial y ya, se cayó la boca, aquí acabó todo, hay que matar a Al-Qaeda, hay que matar a Saddam Hussein, que no tenía que ver nada con esto, ni tenía armas de destrucción masiva. Despierta durmiente. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, la evidencia, no solamente física, la gran cantidad de datos que hay relacionados con el ataque 9/11, con muchos de los supuestos atacantes que aparecieron vivos después en Arabia Saudita, sí, en Egipto, en Arabia Saudita y en Egipto, porque según después nos dice el FBI que ellos creen que fue que les robaron la identidad a esa gente. Así que los que identificaron con unos nombres no eran esos. Así que hay un sinnúmero de cosas que están ahí incongruentes, difícil definitivamente de creer o de tragar, aunque sea con un poco de agua, que no hay quien se lo pase. Y tal vez más adelante ustedes deben ver algunas de nuestras conferencias, como va a ser la de complot, ¿no? La de complot que viene el día 3 de octubre, sábado día 3, donde vamos a desglosar toda esa información y la vamos a analizar. Y usted va a ver más allá de lo aparente, no una evidencia, no 2, no 3, no 10, no 15, no 20. Y no únicamente evidencias circunstanciales o cosas que se hayan encontrado en la investigación más adelante, que tanto de la CIA como de otras organizaciones de inteligencia involucradas, sino que vamos a ver lo pericial, es decir, lo técnico. Para que usted tenga una idea, usted no va a encontrar ninguna caja negra de ninguno de los aviones que impactó ni el Pentágono, ni el que se cayó en Pensilvania, ni el que obviamente dio contra las dos que dieron contra las Torres Gemelas. No hay cajas negras, lo sabía usted, ¿verdad? De hecho no son negras, son color naranja. Pero ninguna de ellas aparece porque estamos y que dañadas. Mentira, hombre. Cualquiera que sabe un poquito de aeronáutica sabe que esas cajas están hechas para soportar eso y mucho más. Así que esa evidencia, al igual que el impacto en el Pentágono,
donde usted ve que se confiscaron, para que lo sepa, y si no lo sabía, verifique la información. Ese propósito de este programa siempre es despertar a los durmientes. Verifique usted que hay más de 85 videos que fueron confiscados ¿por quién? Por el FBI y por la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que habían firmado el supuesto y alegado avión, el Boeing, que se estrelló supuestamente contra el Pentágono. Por eso usted ve lo que ve es un corto video que le faltan también frames, ¿no? Que le faltan partes. Pero todo lo demás que filmaron los videos, las cámaras en áreas cercanas, que se supone que surgía o aparecía el avión, todas fueron obviamente confiscadas, llevadas por el gobierno federal para una investigación a la que nunca se le ha dado acceso a nadie. ¿Despierta durmiente o va a seguir en la bobería? Importante también, sobre lo del avión. Bueno, sobre el avión que se cayó en Pensilvania, prácticamente no hay piezas. Hay un gran hoyo, pero no hay avión. Ni siquiera encontramos cuerpos. Cuando venga el día 3, desde antes, la semana antes, empieza obviamente a separar su espacio para complot. Porque usted va a ver ahí lo que no se discute aquí, ni en la prensa, ni los analistas, ni nadie en ningún lugar, lo ponemos ahí, la evidencia real. No especulación, no tal vez, a lo mejor, quién sabe, me lo contó aquel. Es la evidencia pericial, ahí está. Le gusta el que no. Y documental, ahí está. Los documentos, las cosas como son. Y quién es quién detrás de todo esto, para que despierte usted. Y no es una ni 10, son muchísimas. Y después de esto, verifique lo que yo diga, a ver si es así o no. Vamos a una pausa y regresamos en el segundo segmento con un poquito más de esto y otros asuntos de interés a nivel internacional. Hoy, 9/11 del año 2020, 19 años después del ataque a los Estados Unidos o del autogolpe, como tantos otros han dicho o han dicho que esto es una impostura del Estado. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico.